Hola chicas, sean bienvenidos a este IGTV, sean bienvenidos a este cierre de temporada que ha sido honestamente de gran bendición, donde hemos podido aprender mucho acerca de lo que significa ser un joven cristiano en este siglo XXI, en esta generación, en este mundo, con todo lo que nos rodea, cómo podemos mantener la fe y cómo podemos caminar al lado de nuestro amado Señor. Antes de poder concluir con estas sesiones, antes de poder concluir con estos momentos de devocionales que son directamente para nosotros, me gustaría poder darles algunos consejos que la propia palabra dice acerca de cómo podemos vencer este mundo. Porque si nos damos cuenta y sabemos, este mundo está rediseñado por Satanás para atacar la fe. Es decir, pareciera que volteas a cualquier lado y lo único que ves es todo lo que se pueda para evitar que podamos creer en Cristo, para que podamos caminar con Él, para que podamos estar encendidos. Realmente las artimañas del enemigo están muy enfocadas, debo decirlo, a la juventud. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que significaría y lo peligroso que sería para su reino y para las tinieblas un joven que se levanta, un joven que quiere continuar la carrera, un joven entregado, un joven que tiene una relación firme con Dios, que día a día se alimenta de la palabra. Esto es algo que el enemigo teme completamente. Le teme a cualquier cristiano que realmente camine con Cristo, pero le teme más a un joven que se levante por Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Pues tenemos mayor tiempo, tenemos mayor vigor, tenemos a lo mejor mayor creatividad, tenemos un montonal de herramientas a nuestro alrededor que nos hacen armas letales para las tinieblas si nos mantenemos en Cristo y estamos con Él. Ahora bien, nos sentimos a veces demasiado sofocados por nuestras luchas, por todo lo que tenemos que estar yendo en corriente. No sé si se ponen a veces a pensar y decimos, bueno, luchamos con un montonal de cosas. Luchamos contra este mundo. Luchamos contra Satanás y los demonios. Luchamos contra nuestra carne, contra nuestros deseos. Luchamos contra corriente, contra esta sociedad, contra las ideologías. Luchamos sobre todo también con nuestra voluntad. O sea, a veces pareciera que todo, absolutamente todo está en nuestra contra y trata de apagarnos y trata de desanimarnos. Sin embargo, hay algo precioso en las escrituras que nos deja ver que es posible vencer todo esto. Es posible vencer en esta generación tan depravada, en esta generación tan llena de maldad, tan llena de pecado, que pareciera que volteas para cualquier lado y lo único que ves es pecado, 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 libertinaje, maldad, tinieblas. ¿Cómo se puede ser luz en medio de todo esto? Cristo lo dejó establecido en su palabra. Él nos dijo que no tuviéramos miedo porque Él ya había vencido a este mundo. Ahora bien, a veces decimos, bueno, pero es que era Jesús. O sea, Él era Dios hecho carne, por lo tanto, para Él era posible vencer este mundo. Pero oye, yo soy de carne y hueso, no tengo nada bueno, soy una persona común y corriente. Esto nos enseña que siguiendo sus huellas, tal cual Él dio pasos, si nosotros caminamos por ese veredo que Él ya dejó marcado cuando estuvo aquí en la tierra, podremos ser capaces de enfrentar cualquier aflicción y vencer a este mundo, vencer a este siglo. Porque recuerda que dice la palabra que mayor es el que está en los cielos que el que está en el mundo. Mayor es Dios que está con nosotros que con quien gobierna las tinieblas. Y con esto en mente, podemos indagar acerca de qué debemos o cómo podemos caminar en esta generación. Me gustaría compartirles un versículo que creo que deja muy claro los pasos que Dios nos puede marcar o nos marca sobre cómo debemos vivir o cómo podemos vivir como jóvenes en esta generación tan perversa, tan llena de maldad, tan llena de ideologías, tan llena de tanta basura. Cómo podemos mantenernos santos para Él, cómo nos podemos guardar siguiendo estas enseñanzas, siguiendo estos pasos para poder alcanzar la perfección en Él. Si me gustan acompañar a Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí Pablo nos deja ver cuáles son los puntos o cuáles son aquellas cosas que nos pueden ayudar a caminar en esta generación tan perversa de manera justa, de manera santa. Y lo que empieza describiendo este pasaje es la obra maravillosa que Dios ha hecho, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Toda persona es capaz de alcanzar la salvación cuando cree en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Por esa fe en Jesucristo es que somos redimidos, es que somos salvos. Ese arrepentimiento que nos lleva a decirle, Señor, soy el peor de todos los pecadores y te imploro por favor que me salves. Y cuando entendemos lo que hizo Jesús en esa cruz, que éramos nosotros los que debíamos estar, pero Él dijo, no lo toquen a Él, no lo toquen a ella, denme todo el castigo justo de Dios en mi cuerpo. Esa cruz era para nosotros debíamos estar ahí. Sin embargo, Dios nos amó de tal manera que dijo, no lo toquen a Él, no lo toquen a ella. Y este es el primer paso para poder caminar en este mundo de manera justa y es nuestra redención. El ser salvos, el haber nacido de nuevo, es el primer paso para poder caminar con Dios. Aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha sido salvo, nunca podrá caminar con Cristo porque no ha cambiado su corazón, porque Dios no lo ha cubierto con su sangre para salvación. El segundo paso, después de haber, digamos que, encontrado esa cruz preciosa y haber rendido nuestra vida a Él, nos enseña cómo podemos vivir justamente en todo el tiempo de nuestra caminata de manera correcta. Y dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay algo que resalta mucho aquí las escrituras y es renunciando. Esta palabra no nos gusta. ¿Por qué? Porque involucra un dejar lo que yo quiero. Un renunciar a la impiedad significa una renuncia completa y tajante de todo aquello que me aparte de Dios. Cualquier cosa que pueda provocar una mancha en mi vestidura blanca que Dios me dio, me alejo radicalmente de ella. Y a los deseos mundanos. Todo aquello que el mundo te ofrece como deseo, como bueno, todo lo que el mundo te puede dar o intentar dar como algo positivo a tu vida, créeme que no es nada agradable para Dios. Él no lo ve de esa manera. Todo aquello que te lleve a cometer algo en contra de Dios es algo que debes literal salir corriendo. Como dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, no es un intentas resistirlo, no es un intenta mediarlo y ver qué tan fuerte eres, no, es un huye, es un corre. Y aquí mismo Pablo vuelve a referirse a este joven Timoteo diciéndole, renuncia. No intentes jugar con él, no intentes decir, bueno, medio me la llevo con esto que me gusta del mundo, con la música, con las películas, con esto, con aquello. Si es algo que te está apartando de tu vida de oración, si es algo que te está apartando de leer las escrituras, si es algo que te está apartando de ser santo para Dios, renuncia tajantemente a ello. Nunca permitas que nada manche tu vestidura blanca. Hace poco escuchaba una prédica, ¿no? Que decía que el ser santos, el mantenernos, digamos que blancos para Dios, es como cuando tenemos unos zapatos blancos. Cuando están recién comprados, recién nuevecitos.
Muchas veces lo que menos queremos es que se ensucien y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlos blancos, para que no le caiga ni un gramito de lodo o de suciedad. Y si llega a pasar, ahí estamos tallándole para que se quite. Bueno, de esa manera que ponemos enfoque a nuestras pertenencias que pueden ser de un color blanco y que tratamos de cuidar de que no se manchen de grasa, etcétera, asimismo debemos mantenernos nosotros puros para Dios. Es la misma regla que debemos seguir para mantenernos en esas vestiduras blancas que Dios nos dio cuando nos salvó. Y la manera en la que podemos hacerlo es de manera sobria, justa y piadosamente. Algo que me gusta mucho de este pasaje es que dice, vivamos en este siglo. En este siglo. Dios no se equivoca. Tú y yo estamos aquí, en este contexto, en este país, en esta familia, en esta sociedad, por una razón. Él da gracia para las personas que lo buscan e independientemente del siglo en el cual vivan. Al contrario, da más denuedo cuando se trata de momentos difíciles o circunstancias adversas al cristianismo. Es decir, Él dio gracia a los que fueron perseguidos para mantener la fe hasta la muerte en el Coliseo romano o en la persecución de la iglesia primitiva. Así como le dio gracia a ellos para mantener su fe y no negar a Cristo hasta la muerte, Él también da gracia extra a nosotros que vivimos en este siglo para poder defendernos y resistir todo lo que nos rodea, toda la sociedad, todo el mundo. La manera en la que podemos hacerlo es renunciando completamente a todo aquello que te aparta de Dios. Y ojo, pueden ser incluso cosas lícitas. Si tu trabajo, si tu escuela, si una persona, si tu familia, si tus amigos, esas cosas son lícitas, no son permitidas tener. Pero si de pronto te están alejando de Dios, si te están separando de su voluntad, de esa relación cercana con Él, huye. No trates de decir, bueno, medio me lo llevo, voy a tratar de esforzarme más. No, renuncia a ello. Vuelve a ese primer amor, vuelve a encenderte por Cristo y vuelve a esa intimidad con Dios. Solamente ahí vamos a poder disfrutar de su presencia y de su gracia. De otra manera, nunca lo haremos. O sea, no podemos, no se puede. Ahora bien, dice, sobria, justa y piadosamente. Creo que a todos nos ha tocado ver o estar cerca o incluso estar en un contexto de ebriedad. Cómo tus sentidos son vueltos locos, cómo no eres capaz de pensar, cómo no eres capaz de hacer cualquier cosa de manera habitual. Tus movimientos son torpes, eres más lento, estás mareado, no piensas, etcétera, etcétera. Todos nos hemos topado una vez con ver a una persona alcoholizada. Ahora bien, aquí nos dice que vivamos de manera sobria. Eso significa, digamos que la sobriedad es lo contrario al estar embriagado, al alcoholizado. Si Dios lo deja establecido como vivamos de manera sobria, vive de tal manera que puedas tener tus 5 sentidos en Dios. Tu vista, tu boca, tu olfato, tu oído, tus manos, absolutamente todos tus sentidos enfocados en Cristo. Cualquier cosa que pueda intentar desviarte, que pueda intentar persuadirte, aléjate de ello. Vive únicamente para Cristo. Mantén tu raciocinio estable, mantén tu razón, mantén tu mente enfocada. No permitas que nada te vaya a embriagar, no permitas que nada te vaya a desconcentrar, no permitas que nada te pueda hacer tambalear o que te quite la visión o la capacidad para buscar de Dios. Eso es vivir de manera sobria. Evita embriagarte de cualquier cosa que te quite el concentrarte o el estar en Dios, el estar con todos tus 5 sentidos, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas en Cristo. Si algo te está embriagando o te está haciendo perder la razón, aléjate de ello. Aléjate de eso, porque te va a apartar de Dios. También dice vivir de manera justa. ¿Qué significa vivir de manera justa? Es buscar la justicia divina de Dios. Es un rechazo completo al pecado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y si hubiera sido cruel para con nosotros, nos hubiera matado hace muchísimo años porque lo merecíamos.
Pero en esa justicia mandó a su Hijo para que pagara por nosotros. Su justicia fue cumplida en Él. No quedó nuestro pecado impune. Cristo murió en la cruz. De esta forma debemos estar persuadidos de esa justicia. Y eso significa aborrecer el pecado. Cualquier cosa que nos aparte de Dios, cualquier pecado, por más pequeño que sea, es un rechazo completo y absoluto. Ni siquiera pensar en tocarlo o tomarlo, no, es un rechazo y es un asco al pecado. ¿Por qué? Porque esa es la justicia de Dios. Dios es justo y detesta el pecado. Entonces, si queremos vivir en este siglo, no podemos pensar jugar con él. Debemos ser tajantes y justos y decir no. No a esto porque es pecado, no porque Dios en su palabra dice que no. Eso es ser justos. Y piadosamente significa vivir con esa misericordia que también Cristo tuvo con nosotros. Con ese amor que Dios nos impartió a ti y a mí. Con esa gracia. Con esa inmerecida gracia con la cual fuimos salvados, es la misma manera en la que debemos tratar a los demás. Porque si Cristo, nosotros siendo pecadores y las peores personas, tuvo a bien salvarnos, tuvo a bien amarnos, tuvo a bien el rescatarnos, nosotros debemos tener esa misma piedad para con las personas y debemos compartir esa misma piedad a los demás. Anunciar las buenas nuevas de salvación, decirle a la gente, hey, tú que quieres una segunda oportunidad, Cristo te la puede dar. Solo apártate de Él, arrepiéntete y busca la salvación. Cree en Él, cree en su sacrificio y serás salvo. Eso es vivir piadosamente. Y después nos menciona algo muy bello que es la esperanza de su regreso. Cualquier persona que ha sido salva, que ha caminado en estas verdades, que ha caminado de esta manera, anhela y añora completamente que Cristo regrese por nosotros, por su iglesia. Esa es una esperanza y una promesa para nosotros los cristianos. Y es algo que el mundo no entiende, pero nos da la fuerza suficiente para decir, me voy a mantener firme porque anhelo poder estar el día de mañana con mi Señor en el cielo. Cuando Él venga, que me diga, bien hecho, siervo fiel. Esa es nuestra mayor recompensa en el mundo, estar un día con nuestro Señor en nuestra casa celestial. Estos puntos nos ayudan a saber cómo vivir en esta generación de manera correcta conforme a los principios de Dios. El primer paso, haber nacido de nuevo. Y después, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y viviendo de esta manera sobria, justa y piadosamente, añorando la esperanza de Cristo. Esto es lo que las Escrituras nos dejan ver de cómo podemos darle frente a toda la ideología, a toda la maldad, a todos los pecados que el mundo trata de presentarnos y que en la sociedad vemos. Solo de esta manera podremos llegar a la carrera y decir como Pablo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Y Dios nos dará gracia para ello, siempre y cuando nos mantengamos bien pegaditos a Él como esos pámpanos a la vid, sabiendo que sin Él nada podemos hacer.